Muy, pero muy buenos días, ¿cómo andan hermanos? Espero que anden bien. Estamos como todas las semanas compartiendo un poquito de la palabra del Señor. Hoy les traigo un tema bastante interesante, un tema que hoy en día está ocasionando estragos no solamente en, en las iglesias, en la comunidad cristiana, sino también a nivel mundial, a nivel de todas las personas, ¿verdad? Eh, le, le, le puse como título a este mensaje intensamente, no como en los dibujitos, sino como en la película, ¿verdad? Sino como justamente dice la palabra, nuestra mente es muy intensa, ¿verdad? Este, es algo que influye netamente en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro desarrollo como personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia. La mente es algo muy, muy, muy delicado. Eh, Todos sabemos que hay profesionales que a lo largo de la historia de la humanidad se han especializado en tratar de descubrir lo que hay en nuestra mente, en tratar de cómo, de cómo desglosar los misterios que hay en ella, ¿verdad? Y bueno, eh, Dios sabe que es algo muy frágil la mente, que es algo muy delicado, y Él nos manda a nosotros a cuidarla, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo y nos concierne a nosotros cuidarlo. Y la mente no es algo que esté ajeno a eso, ¿verdad? Es algo muy, pero muy delicado, algo muy, muy frágil que tenemos que tener cuidado. Nosotros sabemos que si la cabeza está mal, el resto del cuerpo está mal, ¿verdad? Este, Todos sabemos que Pablo escribe y dice que nosotros somos miembros de un cuerpo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y no lo dice en una manera liviana el apóstol Pablo, sino que sabe que la cabeza es lo más importante de todo y que si eso no anda bien, el resto del cuerpo no anda bien. Y justamente la cabeza de la iglesia tiene que ser Cristo, porque Él es Dios y es una persona inmutable, ¿verdad? Que no tiene sombra de variación en su pensar. Él piensa lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, es algo que nos concierne a nosotros y lo tenemos que hacer dejándolo en las manos de Dios. Este, yo el versículo que traía para compartirles el día de hoy, un pasaje de un versículo solo, pero que nos va a abrir la puerta para trabajar el día de hoy, para exponer todo lo que tengo que exponerles a ustedes. Hoy tenemos muchos versículos para ver y están todos relacionados. La Biblia es el pensamiento de Dios y todo tiene relación con todo. La Biblia es la palabra de Dios y está relacionada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo tiene que ver con todo y nada es ajeno a nada, ¿verdad? Este, y bueno, el versículo que vamos a ver hoy está en Proverbios capítulo 4, un versículo muy, pero muy conocido. Este, el capítulo 4, versículo 23. Dice, por encima de todo guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cuánta verdad tiene este versículo? En la poesía, de la palabra de Dios, que lo podemos ver en el libro de Job, Proverbios,
los Salmos y Eclesiastés, es todo poesía. Podemos ver que el corazón está muy relacionado con el tema de la mente, de nuestras emociones, del centro de nuestras emociones, la mente, el corazón. Está muy relacionado con todo eso, ¿verdad? Se usa la poesía, este término, para englobar todo lo que son las emociones. Y el Señor sabe que nuestro corazón es muy delicado. Su palabra dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Y que lo tenemos que cuidar. Acá, como dice en Proverbios, que tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y es cierto, hermanos, nosotros tenemos el centro de las emociones, nuestro corazón, que de ahí mana todo. Por eso es fundamental tenerlo sano. Nosotros no podemos tener un corazón contaminado, un corazón perturbado, un corazón malvado, porque de él fluyen todas nuestras emociones y se refleja netamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El Señor sabe eso. En un versículo Él dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Nosotros todo de lo que nos alimentamos, de lo que vemos, de lo que oímos, lo vamos procesando, y si no sacamos lo malo de todo lo que nos alimentamos, eso va a contaminar nuestro corazón y va a salir hacia afuera y va a contaminar a los demás. Es muy importante nosotros procesar, depurar lo que entra a nuestra vida. Y eso es un poco lo que dice el versículo, ¿verdad? El versículo 23 del capítulo 4 de Proverbios. Y vamos a entrar de a poquito en el tema de hoy. Es más bien, más que una prédica, es como una enseñanza que podemos tener hoy, que podemos aprender, que podemos utilizarlo para administrar nuestras vidas y la vida de los que nos rodea. Nosotros somos la luz y la sal del mundo, ¿verdad? Nosotros estamos para iluminar a las personas que están en oscuridad, no por nuestra luz propia, sino reflejando la luz de Cristo. Estamos para preservar también, porque la sal se usa no solamente para dar sabor, sino para conservar. En la antigüedad no había heladera, no había freezer, no había nada. Y la sal era muy valiosa porque conservaba los alimentos, ¿verdad? Y nosotros hoy en día cumplimos esa función. Este mundo está putrefacto, está podrido, está mal, está en descomposición. Y lo único que lo va conservando somos nosotros los cristianos, ¿verdad? Reflejando la luz de Cristo y dándole ese sabor y conservando, porque Él nos dio esa propiedad de la sal, ¿verdad? De dar sabor y de conservar. Y bueno, hablando de la mente, nosotros, como decía al principio, nos concierne a nosotros cuidar la mente. Somos templo del Espíritu Santo y nos concierne a nosotros cuidar esa parte que es parte del cuerpo, es parte del templo. Y como el punto número 1, justamente apunté cómo podemos cuidarla. Y en la palabra de Dios podemos ver ciertos versículos que nos dan una pista de cómo hacerlo. El primer versículo que quería ver, que nos da una pista muy importante, diría que es la fundamental, porque van de dos principios cristianos que van siempre de la mano, que es la salvación y la palabra de Dios. Ese versículo está en Efesios capítulo 6, versículo 17.
Yo lo voy a leer en la versión que leemos siempre, ¿verdad? La Reina Valera, y vamos a estar tocando algunas partes de este versículo y corrigiendo algunas cosas que en la traducción de Reina Valera no se ve. Y lo voy a leer como está tal cual y después vamos a corregirlo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, y si tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para cuidarnos, ¿verdad? Para protegernos. El yelmo era un casco que se ponía en la cabeza y dice tomad el yelmo de la salvación, como que nos pongamos ese yelmo. Y no es correcta la traducción en Reina Valera, si no ustedes lo pueden buscar, como por ejemplo en la Biblia textual, en la Biblia, en la NBI, y hay otras, ustedes lo pueden corroborar. Dice aceptad el yelmo de la salvación. Nosotros no es que tomamos a la fuerza la salvación, sino que nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y aceptar ese regalo de la salvación, que es por gracia. Nosotros no podemos, por nuestra voluntad, por hacer obras, obtener la salvación, sino que por gracia. Es un regalo que Dios nos da y nos corresponde a nosotros aceptarla o no. Es algo muy importante. Nosotros tenemos que aceptar la salvación de Cristo, tomar su sacrificio y tenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Aceptar esa salvación y cubrir nuestra mente con eso, ¿verdad? Es muy importante. Y dice enseguida, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aceptar ese yelmo, ponerlo en nuestra cabeza, pensar que es la salvación, algo que Él nos da y nadie nos puede quitar. Nosotros no perdemos la salvación, sino que despreciamos la salvación. Y la salvación es algo que no nos puede quitar nadie, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Es la base de tener una buena salud mental. Nosotros tenemos que aceptar esa salvación y tenerlo como algo de nosotros, algo fundamental que nos va a proteger de todas las cosas que puedan venir a perturbarnos, ¿verdad? Y lo otro que dice es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros, yo sé que es algo polémico, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de guerra espiritual, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es su espada, ¿verdad? En Timoteo dice que la palabra es útil para redarguir, para enseñar, ¿verdad? Para todas esas cosas que dice ahí Timoteo. Y esa espada, ¿verdad? Nosotros sabemos que es espada de doble filo, que corta, ¿verdad? Y es la principal arma que nosotros nos podemos defender contra cualquier cosa que pueda venir de afuera. Nosotros tenemos que tener fundamentos bíblicos fuertes para poder soportar y poder hacerle frente a las adversidades y a todas las mentiras que nos quiera vender el diablo y este sistema, ¿verdad? Nosotros no somos ajenos a que hay algo que está fuera de nosotros y que nos quiere hacer caer, ¿verdad? Pero eso depende de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros, si tenemos la palabra de Dios fuerte, firme en nosotros, cualquier cosa que venga de afuera,
no nos va a mover. Todos podemos recordar que el Señor fue llevado al desierto y fue tentado ahí conforme a todo, ¿verdad? A nivel de nuestra mente, a nivel físico y al nivel espiritual, ¿verdad? Y el Señor no hizo ninguna guerra espiritual, ninguna cosa rara, ¿verdad? Sino que reprendió al diablo con la palabra. El Señor conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien la palabra de Dios, lo que Moisés había escrito, lo que los profetas habían escrito, ¿verdad? Y reprendió al diablo utilizando la palabra. Y aquí quiero hacer una pausa, un paréntesis, y para decir lo siguiente: nosotros podemos tener de repente gente que no es tan cristiana o gente comunicadora, ¿verdad?, que utiliza la palabra de Dios y la aplica mal, como hizo el diablo, ¿verdad? Satanás en el desierto aplicó, citó bien, ¿verdad?, cuando le dice al Señor que se tirase del templo y los ángeles iban a venir a recogerlo, ¿verdad? Y el Señor lo reprendió y le dijo que no tenía que tentar a Dios. Él citó bien, citó un salmo, pero lo aplicó mal. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos caer en una trampa mental también, ¿verdad?, emocional, de agarrar versículos de la Biblia y hacerlo decir cosas que no son, ¿verdad? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Filtrar todo por la palabra de Dios y filtrarlo bien para que el enemigo no nos engañe y nosotros mismos no nos hagamos trampa, ¿verdad? Y eso me da paso al siguiente versículo, que es en Josué, el conocido, el clásico versículo de Josué 1:7, que está en el principio del ministerio de Josué, y el Señor le dice lo siguiente: Josué 1, capítulo 1, versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Después el versículo siguiente dice: medita en ella de noche y de día. Nosotros, como leíamos ahí en Efesios, tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y que es fundamental en nuestra vida. Y es fundamental para cuidar nuestra mente. Nosotros tenemos que estar empapados de la palabra de Dios, porque eso nos va a cuidar de no caer en ninguna trampa del enemigo ni en ninguna trampa de nosotros. Y digo de nosotros porque la palabra dice que el corazón es lo más engañoso que podemos tener, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos trampa. Y más adelante vamos a también a desglosar un poquito de eso, porque en la segunda parte que yo tenía de este mensaje, se trata de las consecuencias de no cuidar la mente. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros mismos nos podemos hacer trampa, podemos hacer asociaciones de ideas erróneas que nos puede incurrir en una trampa a nosotros mismos, y nos puede hacer pecar y alejarnos de Dios. Vamos a recapitular. Tenemos Efesios 6, versículo 17, que dice que nosotros nos tenemos que poner el yelmo, aceptar el yelmo de la salvación, ese casco que nos protege nuestra mente, ¿verdad? Que es lo más importante.
y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que andar haciendo ninguna cosa extraña, sino que tomar la palabra de Dios y usarla como esa espada. El apóstol Pablo dice en un versículo, dice, resistir al diablo y él se alejará de vosotros. ¿Cómo podemos resistirlo? Teniendo bien firme la palabra de Dios. Nosotros, teniendo eso, que es nuestro pan, nuestro alimento, vamos a estar fuertes para hacerle frente a las circunstancias de la vida, al diablo y a lo que pueda venir. Otra de las cosas es agradecerle al Señor. Agradecerle al Señor por todas las cosas que Él nos da, por el sustento, por la providencia, por el libramento que el Señor nos da de muchos males. Bendecir, alabar, glorificar su nombre, y eso nos hace tener una mente fuerte, una mente abierta, sensible a la voz de Dios, para que nosotros no caigamos en ninguna trampa. Y podemos verlo en el Salmo 16, versículo 7, que el salmista David dice unas cosas muy importantes. Da unas pautas que nosotros podemos tener en cuenta para cuidar nuestra mente. Y dice lo siguiente: bendiciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña a mi conciencia. Nosotros tenemos que estar agradecidos, ser agradecidos con Dios por todas las cosas que Él nos da en nuestras adversidades, bendecir al Señor, alabarlo, glorificarle, reconocer su señorío sobre nosotros. Y el Señor se va a encargar de cuidar nuestra mente, de enseñar a nuestra conciencia, ¿verdad? Dice, aún en las noches enseña mi conciencia. Yo estaba escudriñando este versículo, y ahí en muchas versiones podemos ver en la textual, podemos ver en versiones antiguas de la Biblia que dice riñones. La palabra conciencia es la palabra riñones, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver los riñones o las vísceras con nuestra conciencia? Los judíos tenían una creencia que decía que el centro de las emociones estaban en nuestros intestinos, en nuestras tripas. Puede sonar algo fuerte, pero era una creencia que ellos tenían y no era una creencia errada. Hoy avances de la ciencia, avances científicos, avalan, respaldan que los intestinos, principalmente los intestinos, influyen directamente en nuestras emociones. Hay cantidad de doctores que son youtubers, streaming, que comparten los avances de la ciencia, y dice que los intestinos tienen una influencia directamente en nuestras emociones, y los judíos lo sabían a eso. Y bueno, el rey David justamente dice que enseña la conciencia, ministra el Señor, lo ministra por las noches, enseñando y ministrando, cuidando nuestra mente. Nosotros sabemos que eso es así, y podemos ver cómo la ciencia y lo espiritual una vez más convergen, ¿verdad? Y nos damos cuenta que una cosa no se opone a la otra, ¿verdad? En la palabra de Dios, lo podemos ver en los salmos, muchísimos años antes de Cristo,
que el Señor ya plasmaba en su palabra, lo que hoy la ciencia respalda, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver a los ateos que dicen, no, Dios es una fábula, es algo ficticio, y podemos ver que muchísimos años antes de la actualidad el Señor ya plasmaba una realidad, plasmaba un adelanto científico que lo podemos ver hoy. Otro de los pasos que podemos ver para cuidar nuestra mente está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, que dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y este versículo engloba todo lo que veníamos conversando anteriormente. Nosotros tenemos que derribar todas las barreras que se levantan en nuestra mente, y llevando todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros, como veníamos hablando anteriormente, tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios. Tenemos que filtrar todo nuestro diario vivir por su palabra. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque ese es el filtro, el termómetro que nosotros tenemos para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a su palabra, como el Señor le dijo a Josué, que tenemos que meditar en ella de noche y de día. Y no es que estemos todo el tiempo con la Biblia abierta, sino que nosotros tenemos que nutrirnos, nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, y enfrente a una adversidad el Espíritu Santo va a sacar del buen depósito que está en nuestra mente el versículo adecuado para nosotros enfrentar la situación que tengamos que enfrentar. Y eso es una promesa de Dios, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que aferrar a eso. Nosotros podemos vivir ciertas circunstancias en nuestra vida que nos vemos atormentados o nos vemos en dificultad, y el Espíritu Santo va a sacar el versículo que estamos necesitando del buen depósito y traernos a nuestra mente. Y eso es fundamental para cuidarnos, para no caer en ninguna trampa del enemigo y no hacernos trampa a nosotros mismos. Capaz que a ustedes les resulta medio pesado lo que estamos compartiendo, siempre repetitivo de la palabra de Dios, de tener en cuenta la palabra de Dios, pero hermanos, es una realidad que es lo único que nos puede salvar, es lo único que puede mantener nuestra mente bien, nuestra mente activa y sin óxido, ¿verdad? Tener una mente aceitada. Mientras le estaba diciendo esto, me vino a la mente justamente algo, que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. No nos sirve de nada tener la Biblia y que esté llena de telas de araña. Lo que le dijo el Señor a Josué, que meditara de noche y de día la palabra, era justamente eso. Nosotros tenemos que leer, depositarla acá e ir masticándola como hacen las vacas, ir rumiéndola, sacando todo lo que tenemos que sacar de esa palabra y nutriendo nuestras vidas. Es muy importante. La vaca come el pasto, lo mastica, lo tritura, lo lleva
a una parte de su estómago, todos podemos saber que la vaca tiene 4 estómagos. ¿Y qué hace la vaca? Come el pasto, lo tritura, lo lleva a su estómago, después lo vuelve a la boca, lo vuelve a masticar de nuevo y lo manda a otro estómago para seguir sacándole los nutrientes. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que rumiar esa palabra. Y esa es la idea que el Señor le quiere plasmar a Josué. Que él tiene que estar pensando en la palabra de Dios para que todo le vaya bien. Josué, por no rumiar una palabra en específico, una ley que escribió Moisés, que Dios le dio a Moisés, que era de no hacer alianza con ningún enemigo, hace que se infiltre un pueblo en el mismo pueblo de Dios, que después le trae problemas. Todos conocemos de esa tribu que vino y le presentó pan con hongos a Josué, le lloró la milonga para que no le hiciesen daño, y después fue un gran callo, una gran molestia para el pueblo de Dios eso, y Josué se olvidó de ese versículo, ¿verdad? De esa ley de Moisés, y después le trajo consecuencias, y consecuencias graves. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, tomarla y ponerla por obra. No nos sirve de nada conocer la palabra de Dios y no ponerla por obra. El otro versículo que quería ver con ustedes, que nos puede dar una pauta también de cómo cuidar nuestra mente, está en Filipenses 4, el versículo del 6, 7 y 8. Y podemos ver que acá podemos tocar, vamos a tocarlo en el versículo 6, algo de lo que ya veníamos hablando nosotros en videos anteriores, ¿verdad? Y dice así, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acciones de gracia. Acá vamos a hacer una pausa y vamos a recapitular lo que decía David en el Salmo 16, bendeciré a Jehová. ¿Y qué dice en el final del versículo 6? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y con acciones de gracia. Nosotros tenemos que bendecir al Señor, nosotros tenemos que ser agradecidos con Él, no ir pechando al Señor, sino que estar continuamente alabando y glorificando su nombre. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos delante de Dios, que estamos siendo delante de Dios como sus hijos, pero sin dejar de lado en que nosotros somos algo efímero delante de Dios. Nosotros no nos merecemos nada, sino que Dios de pura gracia y misericordia nos da cosas a nosotros, ¿verdad? Porque somos sus hijos. Pero nosotros no nos tenemos que poner de prepotente y pensando que nos merecemos algo. Hermanos, nosotros no nos merecemos nada. Estamos vivos y respirando por pura misericordia de Dios y por su amor. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, y lo tenía muy claro David cuando escribió el Salmo 16, en la parte que dice, bendeciré a Jehová. Nosotros tenemos que estar siempre delante de Dios con una acción de gracia. Dice el versículo 6, y ya viene un resultado de ser agradecidos, de estar bendiciendo continuamente al Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
nosotros si somos agradecidos, si ponemos delante de Dios nuestra vida, porque Pablo dice ahí, dice, sean conocidas vuestras peticiones. Nosotros al orar, hermanos, que es algo muy importante que tenemos que hacer, esa comunión que tenemos que tener con Dios, al orar nosotros exponemos todas las cosas que nos van pasando a diario y hacemos conocer nuestra vida entera delante de Dios. Y el Señor sabe antes de antemano, antes que oremos las cosas que nos pasan, porque es Dios, es algo, es un ser omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Pero nosotros le damos el permiso al Señor de que Él pueda tomar el control de nuestras vidas. Y viene un resultado inmediato, ¿verdad? Que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nuestra mente no lo puede entender, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él va a cuidar nuestra mente, ¿verdad? Él va a cuidar nuestros corazones, nuestras emociones. Él va a estar cuidando nuestra vida en general, pero si nosotros somos agradecidos, si lo ponemos a Él en primer lugar, si tenemos nuestra salvación muy fuerte en nuestra mente, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar de todas esas cosas que Dios nos da, de la paz, del gozo, ¿verdad? Y bueno, eso es la primera parte. Hoy se va a hacer un poco extenso el video, pero es fundamental que nosotros tengamos en claro que nuestra mente va a influir netamente en nuestro cuerpo. Todos sabemos que la mente del hombre es algo muy peligroso. Y muchos, quizás hay doctores o enfermeros o alguien que sepa algo de medicina, todos sabemos que muchas de las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo son producto de nuestra mente. No sé si ustedes conocen lo que es el placebo, es algo que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una aspirina. Viene un doctor y te da una aspirina y te dice que eso te va a quitar el reuma o alguna enfermedad X, ¿verdad? Y nosotros tomamos esa aspirina, ¿verdad? Pensando que es otro medicamento y paulatinamente nos vamos curando. Eso es un placebo, ¿verdad? Es una trampa mental. ¿Y a qué voy con esto? Es que nuestra mente influye directamente sobre nuestro cuerpo. Hoy está muy de moda la palabra, el cortisol, ¿verdad? La palabra del cortisol y todo lo que hace en nuestra vida, aumenta el estrés, y el estrés provoca en nuestro cuerpo distintas enfermedades. Y eso de lo que vamos a hablar ahora en el segundo punto, de las consecuencias de no cuidar nuestra mente. Y yo anoté algunas cosas y vamos a ir rápidamente, no me quiero detener mucho en esta parte, sino en mencionárselas y que ustedes la puedan meditar. Podemos ver en Hebreos 2.1, que nos vamos alejando de Dios hasta caer, ¿verdad? Y dice así, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreos en este versículo? Que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, hermano, porque si no nos vamos a ir deslizando lentamente hasta caer en la catarata. Esa es la idea que el escritor de Hebreos plasma en este versículo, que nosotros nos vamos alejando de Dios hasta caer en la catarata.
Y nosotros tenemos a Jesucristo, que es el ancla de nuestras vidas, ¿verdad? Mientras que nosotros respiremos y Cristo no haya venido, podemos tirar el ancla y volver atrás, hermanos. Es muy importante eso, que nosotros no descuidemos la palabra de Dios como el Señor le dijo a Josué, que no nos descuidemos de su palabra, que es algo muy, muy, pero muy importante. Toda la Biblia habla de eso, ¿verdad? Ahora me vino a la mente cuando Samuel le dice a Saúl que es más importante la obediencia a Cristo que los sacrificios. Es más importante obedecerle a Dios que hacer un montón de sacrificios y todas esas cosas que pensamos nosotros que por obra vamos a ser más espirituales. Hermanos, hay gente que va todos los días a la iglesia y está muy lejos del Señor, está muy lejos de su palabra. Y eso lo tenemos que entender y plasmarlo en nuestra mente. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios acá, cerca de nuestro corazón, para no deslizarnos. Esa es una de las consecuencias de no cuidar nuestra mente, de no poner la palabra de Dios acá. El segundo punto es que nos perturbamos. Y acá voy a poner dos ejemplos claros en la Biblia. El primero es el de Caín. El de Caín, cuando empieza a maquinar cosas feas en su mente y mata a su hermano, por no tener la palabra de Dios presente, por no cuidar su mente, empezó a pensar cosas que no tenía que pensar. Hermanos, si nosotros tenemos la palabra de Dios puesta acá y pensamos algo malo, enseguida nos damos cuenta de que eso está mal, que eso va contra la voluntad de Dios. Y Caín no hizo eso. Caín se dejó llevar por sus pensamientos y cayó en pecado. Se empezó a deslizar lentamente y Dios le avisó. Le dijo a Caín que por qué había caído su semblante y empezó a pensar cosas malas. El Señor se lo dijo. Y es muy importante nosotros tener en cuenta las advertencias de Dios. ¿Y dónde están las advertencias de Dios? Están en la palabra, están en su palabra. Cuando nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo toma esa palabra y la pone en nuestra mente, enseguidita. Y eso es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ejercitar esos sentidos de percepción del pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo la palabra de Dios en nuestra mente, cuidando nuestra mente. Y el segundo ejemplo es el de Saúl, que está en Primera de Samuel, en realidad de toda la vida de Saúl, pero el ejemplo en específico que les quiero dar está en Samuel, capítulo 18, del versículo 6 al 8, que es el famoso pasaje de cuando vienen entrando a la ciudad y las mujeres empiezan a cantar, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10.000. Y eso empezó a calar profundo en la mente de Saúl y lo empezó a perturbar. Lo empezó a perturbar y empezó a hacer asociaciones de ideas que no eran correctas. Él perdió su reino cuando decidió no hacer la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a perder muchas cosas en nuestra vida y nos vamos a empezar a extraviar nuestra mente. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, nosotros tenemos que tener muy claro que no hacer la voluntad de Dios directamente nos va llevando hacia el precipicio, a esa catarata. Las asociaciones de ideas muchas veces pueden ser contraproducentes en nuestra vida. Le pasó a Jacob cuando sus hijos le trajeron la túnica de José y la vio llena de sangre, y él dijo, dice, una mala bestia del campo lo devoró. Hizo una asociación de ideas erróneas y vivió amargado gran parte de su vida hasta que se reencuentra con José. Nosotros tenemos que tener
muy en claro que eso nos puede llevar a un mal camino. Nosotros podemos ver noticias en la realidad, en el diario vivir, que nos puede atormentar y nos puede enfermar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. Podemos ver una noticia que el índice de pobreza va aumentando y que va aumentando el desempleo. Y nosotros podemos empezar a pensar que nos van a echar del laburo. Y nos hacemos mala sangre por el adelantado. Y podemos empezar que nos quedamos sin laburo y todo se nos va a venir abajo y nuestras vidas se van a venir a pique. Y eso son asociaciones de ideas que van enfermando nuestra mente. Y no está bueno, no está bueno. Aumentan el cortisol, que eso está comprobado científicamente, y nos empieza a estresar, nos empezamos a enfermar, empezamos a vivir una vida miserable por no tener la palabra de Dios, por no tener nuestra mente bien cuidada. Esos eran los dos ejemplos que les quería poner, ejemplos que está lleno de la Biblia, no solamente estos son dos que elegí que están relacionados y que todo el mundo los conoce, ¿verdad? El corazón de Caín estaba mal y el corazón de Saúl también. ¿Y por qué pasó eso? Por no cuidarlo, por no cuidar su mente y su corazón, por no tener la palabra de Dios atada a su cuello, como dice su palabra, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Y bueno, como conclusión a todo esto, elegí el último versículo que engloba toda la prédica del día de hoy, que está en Mateo 6, el versículo 22 y 23. Y dice así, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Que nuestra vista, nuestras motivaciones, qué es lo que nosotros estamos prestando atención, influye directamente en nuestra mente. Y cómo podemos filtrar esas emociones, esos sentimientos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que filtrar todo por la palabra de Dios para tener una buena vida, una salud mental buena, y que nos va a ayudar a nuestra vida cotidiana. Nosotros podemos ver hermanos que hace años que están en la iglesia y son jóvenes y tienen apariencia de gente vieja, están destruidos. Y eso es porque su mente está mal. Nosotros tenemos que tener una buena salud mental, hermanos, porque eso es parte también de nuestro templo, es parte del templo del Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos una mente buena, el resto del cuerpo va a estar bien, como dice acá Mateo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si nuestra mente está bien, hermanos, todo nuestro cuerpo estará bien. Nuestras motivaciones, nuestro andar va a estar bien. Y bueno, esta es la palabra que yo tenía para compartirles el día de hoy. Espero que la compartan si llegaron al final. Yo sé que no todo el mundo está dispuesto a aguantar 50 minutos, 35, 40, lo que sea, de la palabra de Dios. Pero mi objetivo es compartirles netamente la palabra de Dios. Hoy vimos una cantidad de versículos y que ustedes los puedan atesorar en su corazón y que les pueda servir para su vida. Así que si les es de bendición, compártanlo, no por la gloria mía, sino porque la palabra de Dios pueda correrse, hermanos.
Así que bueno, espero verlos la semana que viene y compartir otra prédica, otro devocional con ustedes. Así que bueno, vamos a orar para sellar esta palabra y para que les sea de bendición. Señor, te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permitiste para compartir tu palabra, Señor, para compartir todo lo que está aquí en la Biblia, Señor, esas cosas que tú nos das para cuidar nuestra mente, esos tips que tú nos das a través de tu palabra para tener una buena salud mental, Señor. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos, Señor. Bendice a todos los hermanos que escucharon toda la prédica, Señor, bendícelos, y a todos los hermanos que están mal, atribulados, Señor, que tú les traigas paz, Señor, a su corazón, que tú cubras su mente, Señor, su corazón, y que puedas ayudarlos. Señor, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, me despido, espero que les haya sido de bendición, compártanlo, suscríbanse, que tengo como meta poder hacer todas estas prédicas en vivo y no andar subiendo. Me cuesta un montón subir, el internet no es bueno y bueno, espero que les sea de bendición y nos estamos viendo la semana que viene.